¿Quién sabe dónde se encuentra eso? En Greenwich, en Inglaterra. Ese meridiano de Greenwich, el uso horario cero, que nos marca los tiempos hacia derecha o izquierda en más o en menos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo sabemos que un metro es un metro? Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo sé que un metro es un metro? ¿No? ¿Vio como antes en mi barrio cuando era chico comprábamos las cosas por metro y el metro estaba más cortito, le habían robado varios centímetros? ¿No? ¿Cómo sabemos por qué? ¿Sabes por qué? Porque creo, la verdad que no tengo a ciencia cierta la información, creo que en Ginebra se encuentra el metro cero, es una vara que mide exactamente un metro y es el metro original del cual salen todos los metros y las medidas únicas de medición. ¿Y por qué le digo esto? Porque cada vez que queremos medir algo, tenemos que tener una referencia, ¿o no? ¿Cómo mido algo sin referencia? Si mi metro son 80 centímetros, nunca voy a poder medir exactamente un metro. Y así con todas y cada una de las cosas en la vida que queremos mesurar o medir o evaluar, tienen que tener una medida y la medida debe ser la correcta, ¿no? La medida debe ser la correcta. Los que tenemos unos años de más se acordarán los verduleros que andaban en carro y nos vendían con las balanzas esas que tenían pesas y una varita, ¿no? Y que tenían más plomo. Estaban totalmente adulteradas las balanzas y nunca compraba lo exacto. ¿Por qué le digo esto? Porque este año que ha pasado, el año 22, es un año que tenemos que medirnos a nosotros mismos. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. De alguna manera tenemos que entender que es necesario para poder entrar en una nueva etapa, poder entrar en un nuevo tiempo, poder vivir un año diferente. Tengo que evaluarme en este año, tengo que mirarme, tengo que medirme. Porque ha sido un año muy interesante. De hecho, quiero recordarle que todavía estamos en pandemia. La pandemia no ha terminado, o por lo menos nadie oficialmente la ha declarado. Y uno escucha noticias de aquí y por allá. O sea, el 2022 es un año muy bisagra, es un año en que marca la salida de una extrema pandemia, hemos entrado a otras etapas. Y es tan raro este año que hasta el 24 de febrero el mundo vivía de una manera, pero el 24 de febrero se desató una guerra en Europa que puso patas para arriba al mundo. Bueno, es porque es en Europa, pero hay otras guerras que llevan cientos de meses, como en África, Sudán, la misma Yemen, en una guerra civil desangrentada. Y uno ve que este año ha sido muy especial, muy interesante. Pero tenemos que evaluarlo igual, más allá de las buenas o no tan buenas cosas vividas, tenemos que evaluar este año. Pero yo no puedo evaluar un año. Yo tengo que evaluar mi vida. Yo tengo que evaluar mi vida. Yo no puedo evaluarle a usted. De hecho, en este año, algunos obreros me han pedido que los evalúe y le he podido dar algunas respuestas en unas evaluaciones, pero toda evaluación que yo haga desde mi vara, desde mi metro, desde mi uso horario, desde mi perspectiva, siempre va a tener el condimento de ¿qué? De mi propia perspectiva, nunca va a ser objetivo, siempre va a tener algo de subjetividad, siempre va a tener el condimento de mis emociones, de mis sentimientos. Por más que una persona quiera ser lo más objetivo posible y sea sincero, siempre la devolución que le va a hacer va a tener el condimento de su propio corazón. Tenemos que buscar un marco para evaluarnos realmente, o mejor dicho, para evaluar este año, porque si entro al 2023 sin hacer ajustes en mi vida, voy a seguir haciendo lo mismo, viviendo lo mismo, caminando por lo mismo, tropezándome con las mismas piedras, teniendo los mismos éxitos y nunca podré comprender lo más grande que Dios tenga para mi vida. Yo no puedo evaluar mi vida porque me haya ido bien económicamente. Yo no puedo evaluar mi vida porque hayamos salido campeones del fútbol en el mundo.
No puedo evaluarme porque me haya ido bien laboralmente o me haya ido bien emocionalmente. No puedo evaluarme mi felicidad porque mi suegra se fue a vivir a otro país. No puedo evaluarme porque yo he sido bueno. Porque eso es aleatorio, no es exacto. ¿Sabe qué es lo único que nos puede evaluar o me puede evaluar? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Al mirarme en la palabra de Dios, yo puedo tener la medida exacta para evaluarme. Yo puedo entender que más allá de todo lo que me puedan decir, más allá de todo lo que yo pueda entender en cuanto a lo que mi esposa me que haya conversado con ella durante todo este año, a lo que otros me hayan dicho, a cómo lo he pasado, cómo lo he disfrutado o cómo me he golpeado, más allá de todo, lo único que puede evaluarme, tiene el metro justo, es la palabra de Dios. La perfecta palabra de Dios. Pero también ahí tengo un problema. Porque yo puedo escuchar la palabra de dos maneras diferentes. Yo puedo escuchar la palabra como en la palabra que Jesús refirió y que Lucas escribió en Lucas capítulo 18, cuando Jesús dice una palabra y habla de un fariseo que estaba delante del templo y que se creía que era la cuarta persona de la Trinidad, más o menos. Y ahí estaba también un cobrador de impuestos, un publicano. Yo tengo que entender que si voy a evaluarme con la palabra, esta parábola me tiene que llevar a una oración en esta noche. Le voy a contar y le voy a leer la parábola en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Jesús les contó esta parábola, pero mire a quienes le cuenta esta parábola. Dice la palabra de Dios, Jesús les contó esta parábola a unos que se creían muy justos y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron a orar al templo, uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran muy despreciados en este tiempo porque cobraban impuestos para los romanos y de hecho le agregaban una buena cantidad para ellos mismos, así que eran muy despreciados. El fariseo de pie, dice la palabra del Señor, oraba así: Dios, te doy gracia porque no soy como esos otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Sigue diciendo Jesús en esta parábola. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí porque soy pecador. Y termina la parábola Jesús diciendo: les aseguro que el despreciado recaudador de impuestos, y no el fariseo, regresó a su casa siendo perdonado por Dios. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Hay dos maneras de escuchar la palabra. Creyéndome que soy lo mejor en este lugar, el que menos problema tiene, aquí estoy yo, el santo, el perfecto, mírenme, aprendan de mí, yo soy aquí el religioso fariseo, que todo lo sabe, que todo lo puede, que cumple con todo lo que hay que hacer, y no soy como el vil y menospreciado recaudador. Y la otra posición es como el recaudador, que se reconoce, se mira a sí mismo y reconoce que no es digno de ni levantar los ojos al cielo, pero sí es digno de alcanzar misericordia. Por eso, reconociendo su posición, le pide a Dios perdón, y la respuesta de Jesús es clara: este fue perdonado, este fue engrandecido y el otro humillado. Si usted realmente hoy quiere evaluar su vida delante del Señor, si hoy quiere verse a sí mismo y poder decir: este 2022 he caminado de esta manera, usted tiene que tener el mismo sentir del publicano.
tener el mismo sentir del menospreciado recaudador de impuestos. Porque a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, siempre la escuchamos pensando en que es para otro. Nos pasa a los costados y decimos, no, yo estoy bien. Durante todos estos años a un montón de personas le preguntamos, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy perfecto. Y uno sabe que no es así. Pero es que el escudo de la religión, el escudo del qué dirán, el escudo de mi autosuficiencia o de mis años de creyente o mi posición en el reino, hacen que me cubra. Y eso hará que termine humillado. Por eso yo, antes de simplemente leer 7 puntos en los cuales debemos mirarnos y evaluarnos, yo quiero pedirle que usted pueda cerrar sus ojos y mirar dentro de su corazón. Lo puede hacer ahora. Y especialmente me encantaría pedirle a los adolescentes y jóvenes que puedan mirar a su corazón, porque saben, ustedes son tan especiales a los ojos de Dios y son los que más embates del enemigo han estado sufriendo en este año. Los que más han sido atacados por Satanás. Por eso el ver tantos de ustedes aquí me llena realmente de alegría, pero miren su corazón. Quiero pedirle también a los obreros de la iglesia que puedan ver sus corazones y puedan mirarse a sí mismos a la luz de esta parábola. Quiero pedirte a vos que nos visitás, que tal vez venís de otra congregación, que puedas mirarte a vos mismo. O usted que está por primera vez, pueda mirarse a sí mismo en esta noche para recibir o encontrar junto conmigo estas 7 varas en las cuales vamos a evaluar nuestra vida en este 2022. Porque Dios quiere darnos lo mejor, pero sin ajustes en nuestras vidas, vamos a repetir el 2022. Así que tenga una oración allá, diga, Señor, yo quiero tener el corazón del publicano, del recaudador de impuestos. Quiero tener el corazón de aquel que se humilla para ser engrandecido a través de tu palabra. Señor, quítame todo esto que me hace sentir que soy perfecto y pueda verme a mí mismo a la luz de tu preciosa palabra. Señor, quiero ser sensible a lo que me vas a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra que Dios me compartió para poder impartirle aquí hoy en la noche y podamos mirarnos en ella, está en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Yo estoy leyendo la nueva versión, la versión Biblia viviente, pero me va a poder seguir en cualquier versión porque es casi literal. Esta carta le está escribiendo el apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo amado. No fue hijo directo de la fe, porque la fe de Timoteo vino porque en la familia, su abuela, su mamá, los cercanos, le impartieron fe, le compartieron el caminar con Cristo. Pero en el camino de Pablo se encuentra con Timoteo y Timoteo pasa a ser un discípulo muy amado por Pablo. Por eso esta carta comienza con esta expresión, hijo mío, ¿no? Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7, quiero que juntos podamos descubrir 7 varas, 7 metros, 7 medidas para ver mi corazón y poder hacer los ajustes hacia el tiempo que viene. Dice la palabra del Señor, por eso tú, Timoteo, hijo amado, aprópiate de la fuerza que Jesucristo da por su amor. Lo que me has oído decir en presencia de muchos, enséñalo a creyentes de confianza, que a su vez lo puedan enseñar a otros. Soporta los sufrimientos junto con nosotros como buen soldado de Jesucristo.
No te enredes en los negocios los asuntos de esta vida, porque ello no agradaría al que te tomó por soldado. De la misma manera, el atleta obedece las reglas del deporte si no quiere ser descalificado y perder el premio. También el agricultor trabaja duro para recibir primero parte de la cosecha. Y subrayo el versículo 7 para que juntos lo podamos entender al final. Medita en esto que te digo y que el Señor te ayude a comprenderlo. Timoteo era un verdadero discípulo de Cristo. Timoteo desde muy pequeño había experimentado conocer a Cristo, como muchos de los niños que hoy estuvieron aquí adelante y muchos de los que han pasado por la escuela bíblica. Desde muy pequeño, y sobre todo porque en su hogar había atmósfera del reino, Timoteo fue un verdadero discípulo de Cristo, pero también discípulo de Pablo. Y yo en este pasaje y mirando la vida de Timoteo, veo 7 maneras de evaluarme yo, Rubén, y se las comparto a usted para que podamos juntos evaluarnos. Y sabe, yo veo que la primer vara para medirme es la vara de Timoteo. Timoteo era un verdadero y genuino seguidor de Cristo. Y yo le quiero, o me pregunto a mí mismo, ¿he seguido a Cristo este año? He caminado con otros. Timoteo caminaba con Pablo. ¿He sido realmente un discípulo? No somos discípulos de Cristo por venir a la iglesia. No somos discípulos de Cristo porque tengamos 40 años de creyentes. Somos discípulos de Cristo si seguimos las enseñanzas del Maestro y caminamos con otros, edificándonos mutuamente y creciendo en la vida cristiana. Me preguntaban, esta vara en la cual me mido, si me he preocupado por ser discípulo. La primera pregunta para evaluarme, ¿he seguido a Cristo? La segunda la encuentro en el versículo 1. Si usted lee el versículo 1, dice: Timoteo, hijo mío, apropiate de la fuerza que Jesús da por su amor. En otras versiones nos hace ver claramente que lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: apropiate del Espíritu Santo, el poder de la obra del Espíritu en tu vida. Y la pregunta que yo me hago para evaluarme es si por ese amor en la cruz he caminado en el Espíritu. Porque los hijos caminan en el Espíritu. Si he caminado verdaderamente guiado por el Espíritu Santo o guiado por mis emociones, por mis pasiones, por mis propias decisiones. Si me he movido en el poder de Dios. Si he caminado en el Espíritu. Porque puedo ser un discípulo amado y caminar con el Señor, pero si todo lo hago desde mi fuerza, si son mis decisiones las que me orientan, no me he revestido del poder que Dios, el Señor Jesucristo, nos ganó en la cruz. Porque su muerte en la cruz permitió su resurrección, su ascenso a los cielos. Y cuando estaba con el Padre y el Espíritu juntos, decidieron enviar al Espíritu Santo a nosotros para revestirnos de poder. ¿Cómo ha sido este año en esto de ser guiado por el Espíritu Santo? ¿O le han guiado más las palabras y las ideas de otros que el mismo Dios de los cielos? La tercera vara o medida la encuentro en el verso 2, donde lo que le dice Pablo es: lo que has oído decir, me has oído decir en presencia de muchos, enséñalo, enséñalo. Y mi pregunta es, para enseñarle a alguien tengo que ganar a alguien. ¿A cuántos he ganado para Cristo en este año? ¿A cuántos he discipulado en el Señor? ¿A cuántos les he hablado de lo que he aprendido del Señor? ¿A cuántos les he dicho lo que Dios ha hecho en mi vida?
tengo que verme a la luz de la palabra. Y la verdad que no son mucho para explicar, hermanos, porque un metro es un metro. Un discípulo es un discípulo, una persona guiada por el Espíritu es una persona guiada por el Espíritu, una persona que gana vidas es una persona que gana vidas. ¿A cuántos le he abierto mi corazón refrendando la obra de Cristo a mi favor y desafiándolos a seguir a Cristo? La cuarta vara la veo en el versículo 3. Soporta los sufrimientos junto con muchos de nosotros como buen soldado de Jesucristo. Y la pregunta en esta vara es, ¿me la banqué este año? ¿O me la pasé de queja en queja, de rezongo en rezongo, de proyectar las culpas en proyectar las culpas? He sido capaz de seguir a Cristo a pesar de lo más oscuro que haya sido este año, de las pruebas, de las oposiciones. He permanecido en mi puesto de batalla a pesar de, he sido un verdadero soldado. Los otros días leía una noticia sobre unas mujeres en Ucrania. Son mujeres grandes. La persona que estaba dando la entrevista hablaba con una mujer de más de 72 años. ¿Saben lo que hacían estas mujeres? Estas mujeres están en el frente de batalla y les han enseñado a utilizar como unos aparatos láseres que cuando les llega la información tienen que empezar a escanear el cielo para buscar los drones. Entonces el láser le pega y avisa las posiciones y sale el cohete y acaba. La guerra es así en este tiempo. Pero uno veía a una mujer de casi 72 años, curtida, siendo soldado de su país. Hemos sido buenos soldados de Cristo. Yo, Rubén, yo no lo puedo evaluar a usted. Ni tampoco usted me puede evaluar a mí. Pero la palabra me pregunta, Rubén, ¿has sido buen soldado? Rubén, ¿has estado firme en las batallas más difíciles de este año? La quinta vara es una vara complicada. No te enredes en los asuntos de esta vida, porque no agradará al que te tomó por soldado. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿me enredé? ¿Me enredé? ¿Quedé pegado? ¿Fui desleal a Dios? ¿Fui fiel a Dios? ¿He calificado para Dios? ¿He marcado la diferencia? ¿He marcado la diferencia frente a otros que no conocen a Cristo o salimos todos abrazados en la misma manera? ¿Han visto a Cristo en mí? Los que no conocen al Señor. ¿O me terminé enredando con ellos, pisoteando tal vez el nombre de Cristo? La sexta vara está en el verso 5, donde habla de obediencia. De la misma manera el atleta obedece las reglas. Y esta pregunta que viene a mí para medirme es, ¿he sido obediente? Y quiero decirle una cosa, la obediencia es simplemente obediencia. No hay forma de explicar la obediencia. ¿He sido obediente? ¿O todavía sigo desobedeciendo al Dios que me dio vida? He sido realmente alguien donde la obediencia ha sido significativa. Y a veces Dios nos prueba en la obediencia, diciéndonos cosas y pidiéndonos cosas que no entendemos, pero que tenemos que hacer por obediencia. Y la séptima vara con la cual me quiero medir yo, Rubén, trabaja duro el agricultor para recibir primero parte de la cosecha. Y esta vara es, he servido a Dios. Hay una corriente por ahí bien satánica, muy satánica. Los otros días conversaba con alguien que me planteaba
que él no necesitaba servir a nadie, que solo servía a Dios. Y quiero decirle que eso es absolutamente antibíblico, porque la única manera que yo tengo de servir a Dios es sirviéndole a través de otros. La única manera que vamos a ser juzgados cuando llegue el final de los tiempos es como el mismo Señor Jesús lo dijo: le diste de comer, lo visitaste, lo abrigaste. Si lo hiciste a él, me lo hiciste a mí. Es imposible no servir a Dios no sirviendo a otros. Y la vara con la cual nos está el Señor, o por lo menos me desafía a mí, ¿cómo ha sido mi vida de servicio este año? He servido a otros, he servido en mi entorno, en mi trabajo, en mi oficina, en mi escuela. He sido una persona dispuesta y disponible para poder honrar a Dios a través del servicio en la comunidad de fe local. ¿He servido con excelencia o he servido bajo la ley de lo justo y necesario? Estas 7 varas, 7 maneras diferentes para evaluarnos, 7 maneras diferentes para verme. Si yo quiero vivir un 2013 diferente, tengo que mirarme en la palabra y tengo que ser realista. Nadie puede ser idealista. Si usted vive solo en el plano de las ideas, nunca va a lograr absolutamente nada, porque ideas que quedan en el plano de las ideas sirven solo para llenar un libro. Solo cuando una idea se concreta, se transforma en algo real. Y yo tengo que ser realista conmigo mismo y mirarme y descubrirme y ver estos 7 puntos. Porque el verso 7 es desafiante. El verso 7 termina diciendo: medita en esto que te digo y que el Señor te ayude a comprenderlo. Y quiero quedarme con la última parte de este versículo 7. Y que el Señor te ayude a comprenderlo. Y permítame, yo no estoy diciendo que lo que digas está correcto, pero es como lo entendí cuando estaba terminando de apuntar estas cosas los otros días. Vino este pensamiento a mi cabeza. Y esta parte final del versículo lo quiero entender, o por lo menos me parece a mí que Dios me está diciendo a la luz de cómo mirarme, cómo evaluarme. Permítame tomarme la licencia de pensar esto. Y si Dios lo que me está diciendo es que al meditar en estos 7 puntos, Él me va a ayudar a comprenderlo, no a comprender los 7 puntos. Termina diciendo: y que el Señor te ayude a comprenderlo. No sé si se me va siguiendo, no sé si lo estoy aclarando o lo estoy enredando más. Si en vez de decirme: Señor, medita en estos puntos y que te vaya bien, aplica los ajustes. Pero sí, Señor, porque esta carta no es una carta de Pablo a Timoteo, es una carta de Dios a nosotros. Es su palabra. Y si Dios lo que me está diciendo es: medita en esto, porque meditar me ayuda a reflexionar y reflexionar me ayuda a comprenderme y comprenderme me ayuda a ejecutar cambios. Medita en esto y que el Señor te ayude a comprenderlo. Es como hablamos nosotros con los niños. Si usted tiene que regañar a un niño, o tiene que enseñar a un niño, o tiene que disciplinar a un niño, jamás lo haga desde esta posición. Porque cuando usted lo hace de pie, nunca lo va a comprender. Solo cuando usted se agacha a la altura del niño y lo tiene a su altura, usted puede hablar con él y él puede llegar a comprenderlo. De hecho, ya comprende que usted no está por encima, sino que usted se ha puesto a su nivel para comprenderlo. Y yo me preguntaba cuando estaba terminando de evaluarme y mirarme en estas 7 varas, que tal vez lo que Dios me está diciendo en este último final de este versículo es que Él quiere ayudarme, a mí, a Rubén, a comprenderlo a Él, que si estas cosas son una realidad en mi vida, mi 2023, mi 2024 y los años que me toquen a vivir aquí en la tierra van a ser diferentes.
Porque lo que creo que Él quiere es que comprendamos su corazón para con nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso Pablo en el consejo le da consejos de aplicar, pero nosotros son consejos para evaluarnos, porque Él quiere que yo comprenda que tiene planes que no he vivido este año, porque no he caminado en el Espíritu, porque no he sido obediente, porque he hecho la mía y no he podido caminar conforme a su plan único y personal para mi vida. Si lo que Él quiere hacer es abrirme su corazón y decirme, mira Rubén, esto quiero para tu vida. Comprendeme, Rubén. Entendeme, mírame. Quiero tantas cosas para vos. Pero mírate. Había una cosa que no podíamos hacer en mi casa cuando éramos niños. Porque cobrábamos seguro cobrábamos. Era sentarnos con las manos sucias. Llegábamos de la calle y si no pasábamos a lavarnos, mi vieja que era experta karateca y tenía un máster en uso de la chancleta, la hacía revolear y nos amagábamos unos chancletazos hasta que nos sentábamos con las manos limpias en la mesa. Y ahora en la pandemia entendimos el valor de tener las manos limpias, ¿no? Me enseñó a chancletazos. Pero Dios no es mi mamá. Dios se agacha. Se pone a mi nivel. Y quiere ayudarme a entender su corazón. Quiere ayudarme a que si puedo entender lo que Él quiere para mi vida, si puedo entender que lo mejor que me puede pasar en la vida no es tener un buen sueldo, no tener un novio, una esposa, un esposo, hijos, nietos, ni casa. Lo mejor que me puede pasar en la vida es ser un discípulo obediente, lleno del Espíritu. El resto viene de Yapa. Y quiero decirle que el resto también lo da Satanás. Satanás prospera. Satanás da novios, Satanás da esposos, esposas, Satanás da buenos trabajos, Satanás aleja a muchos del plan de Dios. Si puedo entender que el corazón de Dios me dice, Rubén, quiero que me entiendas, Rubencito, mirá, vos que sos medio cabezón, Rubén, entender lo que yo quiero para tu vida. Quiero que te muevas en el Espíritu. Quiero que ganes a otros que estaban peor, que estaban como vos, y que le puedas enseñar a caminar con Cristo, que lo puedas amar a pesar de sus problemas. Rubencito, entendeme, cabezón, Rubencito, que a pesar de las dificultades y las lágrimas que tengas que atravesar, yo voy a estar con vos. Entendeme, Rubén, no la pases sola. Entendeme, Rubén, que ser santo te conviene. Santidad conviene a mi casa, dice el Señor. Entendeme, Rubén, que la obediencia trae bendición. Que jamás te pedí sacrificios. Ay, yo me canso sirviendo para el Señor. Yo tengo una frase personal, felizmente cansado. Porque sacrificios no agradan al Señor. ¿Recuerdas, Saúl? Llegó Samuel, ¿qué estás haciendo? Sacrificio, no me sirve. A mí me agrada la obediencia. Y esa acción de sacrificio le costó a Saúl su reino y al reino de Israel que se partiera en dos. Si yo entendiera que el Señor Jesús está acercándose a mí a través de estos 7 varas y diciéndome, mira Rubén, evaluate, sé sincero, reconoce lo que tenés que ajustar, porque te va a ir bien. Porque las cosas van a ser diferentes. Porque te voy a poder abrir un montón de puertas y cerrarte un montón de puertas. Pero para poder entender esta palabra, tengo que meditarla.
Tengo que volver a leerla en mi casa. Tengo que leerla con mi esposa. Tengo que leerlo con mis hijos. Tengo que mirarme a mí mismo. Tengo que volver a masticarla. Y de esa manera acercarme a comprender el corazón de Él. De este Dios maravilloso que nos sigue manteniendo aquí. Que sigue apostando a cada uno de nosotros. Que quiere darnos un 2023 que, vuelvo a repetirle, hermano, no va a ser fácil. No va a ser fácil el 2023. Esfuércese por ser un buen discípulo para pasar el tiempo que viene bajo la cobertura y el cuidado de un Dios que nos ama. Pero ajustemos nuestras vidas. Yo sé los ajustes que tengo que hacer. Yo sé los ajustes que tengo que hacer. Pero a veces somos más fáciles de ajustar una receta de cocina. Cuando nos sale mal algo, vamos al que nos enseñó, le decimos, no, lo que pasa es que tenés que ajustar la cantidad de azúcar que le pusiste, o debes ponerle menos huevo, más huevo, como fuera, y rápidamente ajustamos la receta y nos sale perfecto. Pero cuando hablamos de una receta que nos da vida, tenemos que ser como el publicano. Entender que necesitamos de su gracia para ajustar nuestras vidas. ¿Se puede poner de pie? En este último domingo del año, jueves del año. El último domingo ya pasó. Tremendo. Son 7 varas, 7 medidas para evaluarnos. En algunas estamos bien, en otras no estamos tan bien. Pero ¿sabe qué pensaba? Estas 3 últimas semanas han sido de muchos temas, algunos un poco difíciles para tratar. Y hemos estado conversando y es imposible hablar con alguien que no quiere escuchar a Dios. Es imposible. Usted le va a decir todo lo que le tenga que decir, pero si no quiere escuchar a Dios, no va a escuchar a Dios. Por eso comenzamos esta reunión diciendo una oración personal. Yo quiero tener el sentir del publicano, porque quiero escuchar a Dios. Y si usted, al menos en esta noche, yo no puedo pedirle a usted que, ¿cuántos quieren hacer ajuste en su vida? Levanta su mano y usted viene aquí. No funciona así. Porque el verso 7 dice, medita en esto. Tiene que volver a su casa, tiene que abrir la Biblia, tiene que leer 2 de Timoteo, tiene que masticar, tiene que subrayar, tiene que ir al diccionario, leer en 2 o 3 versiones, tiene que los padres enseñársela a sus hijos. Eso es meditar. Pero hay algo que sí podemos hacer en esta noche, que yo lo hice los otros días. Le dije, Señor, la verdad que yo hay muchas cosas de vos que no entiendo, pero quiero que me ayudes a comprenderte. Quiero ponerme en una posición de entenderte más, Señor. Y yo creo que eso es algo que todos podemos hacer, o los que quieran en esta noche. Decirle, Señor, yo quiero dejarme ayudar a comprenderte. Porque no quiero pasar el 2023 como lo pasé. Y yo sé que algunos han pasado el 2022 como pasaron el 2021, el 2020, el 2019 y llevan décadas repitiendo las mismas circunstancias. Pero hoy Dios te está diciendo, déjame ayudarte a que me comprendas. Déjame ayudarte a que me entiendas el porqué de lo que estás viviendo. Y a la luz de mi palabra, ajusta tu vida y vamos juntos por un 2023 lleno de bendiciones, donde vamos a creer y crecer muchísimo. Pero tengo que tener un corazón dispuesto y determinado
en entender el corazón de Dios. Así que luego después usted lean juntos, por favor, en familias, este capítulo es tan especial de 2 Timoteo. Evalúense, haga ajustes, pero ahora el desafío de Dios al terminar el año es decirle: Señor, yo quiero comprenderte más, quiero entenderte más, quiero dejarme ayudar a entender tus planes y propósitos para mi vida.